Continuamos en este Vigo Debate hablando sobre la actualidad del puerto de Vigo. Después de largo y tendido hablar de esa conexión ferroviaria con Bouzas, entramos en otro tema de debate que también tiene partes enfrentadas, como es la posibilidad de hacer nuevos rellenos en la ría para el crecimiento del puerto de Vigo. Así que yo ya no voy a hablar más, que hablen ellos, que son los protagonistas. Esta vez empezamos con el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Bueno, este tema está muy relacionado con el tema anterior, ¿no? Es verdad que el puerto de Vigo necesita, por una parte, reorganizar sus espacios y los usos en función de las necesidades de los empresarios, y por otra parte, aspiramos a que crezca el puerto de Vigo, y esto requiere espacio. Espacio para atraque, espacio para contenedores, espacio para automóviles. Es verdad que de los rellenos que se hablaba en su día, que eran casi 70.000 metros cuadrados y 700 metros de atraque, de lo que se está hablando ahora y en el Consejo de Puertos, y además se ha aprobado por unanimidad, estamos hablando, y lo comentaba Carlos antes, de un aumento de espacio de almacenamiento en silos. Bueno, pues es una nueva forma que lo que hace es que el relleno realmente, que desde el que se está hablando, son escasos 18.000 metros, ¿no, presidente? Esto es lo que necesitamos. Y necesitaríamos menos rellenos y menos espacios si tuviéramos un área como es la Plisán, perfectamente conectada, porque hay que recordar, y esto enlaza también con el tema anterior, aunque no quiero quitarlo, que el tráfico de contenedores es un elemento estratégico en la logística marítima internacional, y por tanto nosotros necesitamos como Puerto de Vigo el poder almacenar contenedores, pero aparte gestionarlos muy rápidamente, y para esto hacen falta espacios especiales. Por tanto, a favor de unos rellenos que se hagan con sentido, que sean sostenibles, que sean respetuosos medioambientalmente, como se están haciendo en algunos de los proyectos del Blue Growth, y conectividad con Plisán, que allí sí que tenemos sitio de almacenamiento que evitaría nuevos rellenos o rellenos indiscriminados. Bueno, aquí no están hoy presentes los ecologistas, ¿no?, que se quejan mucho de estos rellenos, pero por eso también me gustaría que en su respuesta ahora el presidente del puerto también tocara esas quejas, ¿no?, de colectivos ecologistas sobre nuevos rellenos. Así que adelante, Jesús, sí, cuando quieras. La verdad es que, lo decía antes Carlos, ¿no?, el puerto de Vigo ha tenido unos resultados magníficos en estos 2 años de pandemia, el año 2021, con crecimientos en torno al 11%. Que es insólito dentro del panorama mundial, ¿no? Porque es cierto que el año 21 hubo recuperación, aunque todavía pequeña, pero el año 20 en general fueron, los crecimientos fueron decrecimientos en la mayoría de los puertos. Sin embargo, el de Vigo lo ha conseguido no solo por el puerto, como decía antes, es un eslabón, lo ha conseguido porque hay un grupo de empresas muy importantes, muy maduras, que están haciendo una labor magnífica. El problema es que el crecimiento, hablar de en 2 años crecer un 11%, indica que necesitamos seguir creciendo. Y cuando se habla de crecer puertos pues de al lado, ¿no?, del norte de Portugal, pues todo el mundo dice qué maravilla, qué bien lo están haciendo. Y cuando se plantea hacer aquí crecimientos muy pequeños, pero que nos darían mucha mayor operatividad, la gente, algunos colectivos se ponen en contra, ¿no? La realidad es que nosotros, cualquier proyecto que estamos haciendo en el puerto, desde luego desde que yo llegué, lo estamos hablando con toda la comunidad portuaria, todos los técnicos que también tenemos en el puerto, no solo los propios nuestros, sino también los servicios técnicos, ¿no?, como los prácticos, los amarradores, los remolcadores, todos para saber exactamente qué necesitamos en cada momento. Y bajo el paraguas del Blue Growth, el crecimiento azul, que es ahora mismo el puerto de Vigo uno de los, yo creo que de los puertos que más lo están desarrollando este proyecto europeo, que es la sostenibilidad medioambiental, económica y especialmente social, es decir, necesitamos mantener también los trabajos, necesitamos una serie de mejoras, y que son unos retos que hay a nivel mundial de la navegación, y es el mejorar los atraques con mayores calados y más líneas, ¿no?, que los barcos cada vez están creciendo, están buscando la eficiencia. Y también espacios, que estamos a través de reordenación, de silos, de la Plisán, todo lo que nos puede dar. Pero las ampliaciones que nosotros queremos hacer son mínimas, y lo decía antes Jorge, 18.000 metros cuadrados, cuando aquí se planteó, pues en el 2006, por ejemplo, una ampliación en Bouzas
de 80.500 metros cuadrados para una terminal de contenedores, siendo presidente del puerto el actual alcalde de Vigo. Por lo tanto, yo lo que planteo es todos los cuidados medioambientales, analizar al extremo cualquier ampliación y que sea la menor posible para dar respuesta a los tráficos actuales y a los potenciales que vamos a tener en los próximos años. Si no, colapsamos y al final colapsar un puerto no es que quede ahí, sino que las navieras van a elegir otros puertos próximos en Galicia o en el norte de Portugal para llevar sus mercancías. Y además, las empresas de nuestra área tendrían que cerrar o trasladar, deslocalizar sus propias fábricas para estar próximas a una salida que les sea mucho más eficiente. Y por eso el puerto está pidiendo este tipo de ampliaciones. Pero como digo, como el Blue Growth, el crecimiento azul, para nosotros es un pilar esencial, todo el control medioambiental y respeto absoluto a la fauna y flora que tenemos en una magnífica ría como es la Ría de Vigo. Carlos López Font. Bueno, me preocupa mucho los que nos están viendo crean que en todos los temas hay posiciones discrepantes entre Concello de Vigo y Autoridad Portuaria, porque hay puntos de encuentro y además hemos tendido la mano a las posibles soluciones. Lo que ocurre es que evidentemente estamos tratando los temas ciertamente conflictivos y por lo tanto hay desacuerdo. Y en este tema hay desacuerdo. Primero, presidente, una puntualización. El actual alcalde de Vigo, Abel Caballero, en su etapa de presidente, octubre de 2005 a junio de 2007, no hizo ninguna propuesta de ampliación de Bouzas, ninguna. Lo que nos preocupa es que usted sí hizo esta propuesta de ampliación y de nuevos rellenos, porque en el plan de empresa que se presentó en junio del 2021, hace menos de un año, usted como presidente del puerto planteaba 3 alternativas para Bouzas. Unos rellenos que iban desde 60.000 metros, otro de 75.000 u otro de 82.000. A escoger entre uno de los 3, pero planteaba todavía más rellenos. En el muelle de comercio planteaba, al final de la calle Colón, un relleno de 56.000 metros, y en el muelle de reparaciones planteaba un relleno sin especificar. Por lo tanto, las luces rojas, como bien denominaba el alcalde, se encendieron cuando, teniendo conocimiento desde el ayuntamiento de cuál es el plan de empresa que usted presenta a Puertos del Estado, se plantean estos rellenos. Evidentemente hay unas declaraciones suyas posteriores en las que dice que a lo mejor no se necesitan rellenos. Esto es lo que nosotros queremos desde el Concello. Miren, la ría no admite más rellenos. Cojo una denominación que le da el alcalde a la ría es delicada. Cuando Abel Caballero llega a la presidencia del puerto en octubre del 2005, está encima de la mesa una multa de la Unión Europea al Estado español por la contaminación en la ría de Vigo. Y estamos hablando de Vigo como concello, pero del resto de los concellos. Y esto se salvó gracias a la depuradora y gracias a medidas que se adoptaron. Nuestra posición en esto es muy concluyente. No se pueden hacer más rellenos. Si se necesitan 18.000 metros, habrá que buscar una reordenación. Sabe usted perfectamente que Zona Franca está intentando comprar y adquirir terrenos ADIP en Guisar para cedérselos al puerto de Vigo. Por lo tanto, con los instrumentos de reordenación, de nuevas vías, como puede ser esta que abre Zona Franca, creo que podemos dar solución a esto, pero desde luego la ría no admite ningún relleno más y además es que sería ir en contra, porque esto de la sostenibilidad de los rellenos está muy bien, pero miren, hoy la preservación del medio ambiente es fundamental. Todo el mundo coincide en que el desorden, el cambio climático es producto de lo que hemos agredido el medio ambiente. Y ya no lo vamos a mencionar, pero la ría de Vigo y el puerto de Vigo ha tenido la historia que ha tenido de rellenos, eso ya queda ahí, pero en este momento ya sí que no admite ni un relleno más. Desde luego, vamos, es la expresión, es la opinión y la posición que ha expresado el alcalde. Nosotros nos vamos a oponer a rellenos. Se está haciendo un relleno
enfrente del Auditorio Mar de Vigo de 8.000 metros cuadrados, más o menos, que posiblemente haya salvado el tema del impacto medioambiental que tendría que tener cualquier relleno, y bueno, quisiéramos saber para qué es este relleno innecesario, porque desde luego si es para aparcar camiones es absolutamente innecesario. Por lo tanto, yo creo que el mundo va en sentido contrario y desde luego estamos en contra de los rellenos. Vamos con los turnos de réplica. Jorge Cebreiros. Bueno, no sé si tengo algo que replicar, porque no me he dado por aludido. Nosotros solo nos manifestamos de aquellas cosas en las que participamos en el Consejo del Puerto y, por tanto, son las que se aprueban, ¿no? Y lo que se ha aprobado es lo que se ha aprobado. Sí. Del resto de proyectos nosotros no opinamos. Y se ha aprobado, efectivamente, con colaboración de Zona Franca, pues creo que son 65.000 metros, por tanto se han ganado 125.000 metros en el puerto. Se está planteando solo un relleno de 18.000 metros cuadrados en un sitio muy específico y con todo el respeto. Sí, producción, tenemos el proyecto, digo por si se puede poner. Ah, sí, luego. Sí. Lo único que nosotros decimos es que ojo cuando defendemos tanto, y yo respeto profundamente a los ecologistas y a todos aquellos que hablan de relleno ninguno en la ría, los respeto, pero es que a veces la economía y la situación nos hace cambiar. Véase, por ejemplo, que ahora ya hay países que determinan que la energía nuclear es verde, porque la situación económica es grave, o que volvemos a quemar carbón, porque la situación económica es grave. Por tanto, igual tenemos que determinar cuál es la situación económica del Puerto de Vigo, cuál es su necesidad urgente, y en ese momento poner en una balanza necesidad económica y necesidad medioambiental. ¿Cómo te puedo hablar del cambio climático, entonces? ¿Cómo? ¿Te puede contraatacar con el cambio climático? No, podrán hacerlo, pero lo que hemos vivido en estos 2 últimos años obliga a la adopción de una serie de medidas que posiblemente yo no esté de acuerdo y vayan en contra de la línea estratégica que nos hemos marcado en Europa hace años, pero la necesidad obliga, ¿no? Sí. En este caso yo creo que, bueno, rellenos moderados y que además sean totalmente sostenibles y respetuosos con el medio ambiente no deberían representar ningún problema frente al impacto económico tan importante que tienen para el territorio. Recordemos que en plena pandemia Pontevedra se ha convertido en la 5ª provincia exportadora de España. Y recordemos que somos líderes en el puerto de Vigo, somos líderes en pesca y en tráfico de automóviles. Sí. Por tanto, ese liderazgo no debemos perderlo, porque esa es una muy buena sostenibilidad social para nuestro territorio. Jesús Vázquez Almuña, que si quiere podemos poner... Sí, digo porque creo que es importante, ¿no? El hecho de que nosotros planteamos, esta es la propuesta del año 2006, que decía Carlos que no se había hecho, y se había hecho, en el mandato de Abel Caballero, y ahora hay la propuesta que nosotros llevamos, ahí son 700 metros, 115 metros hacia el exterior, es decir, 80.000 metros cuadrados. Y lo nuestro, esta es la que digo, y la siguiente, que es la nuestra, esto que se está pintado en verde son 18.000 metros cuadrados. Y a diferencia de lo que decía Carlos, el problema no es espacio, no, esto no busca espacio, busca atraques. Es decir, los atraques tienen que ser en la mina de mar, tienen que ser donde están. No pueden ser en la zona de Adif ni en la Plisán, tienen que ser en la mina de mar. Por lo tanto, el planteamiento nuestro es estrictamente 18 frente a 80.000. Y decía Carlos que dudaba que eso fuera. Es que lo dijo, perdón, el propio Abel Caballero en una conferencia en el Círculo de Empresarios, ¿no? En el año, creo que fue 2005-2006, diciendo que solamente con esto, si somos capaces de crear estos 700 metros de atraque con 20 metros de calado y el espacio necesario para llegar a esos 20 metros de calado y mantenemos una estrategia bien diseñada de transporte, habremos dado un salto de gigante. Esto era en Bouzas y era para una segunda terminal de contenedores. Por lo tanto, yo creo que lo que no hay que ser demagogos, hay que decir necesitamos atraques, necesitamos, porque si no los grandes buques no van a venir a Vigo, se van a ir a otro lado y perdemos puerto, perdemos mercancías, perdemos economía para todo el área metropolitana. Y seguimos buscando espacios y fuera de, buscamos. Decía también Carlos, la zona de Adif. Hombre, yo más que lo tenga Zona Franca y nos lo ceda, yo creo que ya que esa parte de Adif, una parte de esos terrenos de Adif fueron del puerto y fueron cedidos para hacer la terminal, que ahora posiblemente se reduzca, que reviertan en el puerto para tener más espacio próximo. Pero estos son atraques lo que necesitamos. Y ya
No hablemos, si se quiere hacer, de grandes proyectos que rellenaban el plan Nouvel, que se planteó, no, evidentemente no se llegó a hacer nada más, pero se planteó hacer hoteles, hacer un desarrollo urbanístico sobre el mar. Nosotros no planteamos eso, nosotros queremos que los técnicos, que la comunidad portuaria nos plantee las necesidades que necesitan para seguir en el puerto de Vigo y seguir creciendo el puerto de Vigo y hacer que la economía de toda nuestra área siga creciendo. Si no, el problema vendrá en muy poco tiempo. Entonces, solo serían, para aclarar la audiencia, 18.000 lo que se quiere hacer en Bouzas. Sí, yo creo no que las cifras que dio el portavoz del gobierno local, de 60.000, 75.000. Había una idea sí. inicial de los 70.000 y se redujo en estos meses y así fue presentada en el Consejo de Administración del Puerto de Vigo, donde está Jorge, pero también está el alcalde y están pues, miembros de la comunidad empresarial, portuaria y de otros sectores, en el Consejo donde se discuten los proyectos y esto es lo que se presenta. Una disminución muy importante buscando solo los atraques. Carlos López Font, ya para terminar este tema de debate. Estimado señor Vázquez Almuiña, demagogia es ocultar lo que se ha planteado, Demagogia es ocultar lo que se ha planteado y usted ha planteado en plan de empresa a Puertos del Estado en junio del 2021, hace menos de un año, un relleno en Bouzas que podía tener tres alternativas entre 60.000 y 82.000 metros cuadrados. Si usted da marcha atrás y ahora plantea otra cuestión, dígalo. Pero en el Consejo de Administración también está el alcalde y yo veo la documentación que va al Consejo de Administración. Precisamente porque este gobierno municipal ha tenido el documento que usted ha planteado como plan de empresa a Puertos del Estado, sabemos que desde la autoridad portuaria se planteaban tres rellenos. Que ahora en una entrevista el domingo diga lo contrario y diga que cree que esto puede salir adelante sin rellenos es una cuestión. Y la otra cuestión es que, claro, que la idea inicial era esta. Yo no sé por qué ha cambiado usted de opinión y bienvenido. Ahora, lo que es evidente es que hay otras opciones. Hay una opción de reordenación de espacios portuarios. El alcalde Abel Caballero le hizo la propuesta al anterior presidente, a usted, señor López Veiga, de hablar de plan de usos y de cómo podíamos orientar esto. El tema de los hilos nos parece fundamentales. Y luego, bueno, de verdad yo quiero llevar bien el debate, pero no me entre en la demagogia de qué posturas y proposiciones hizo el señor Abel Caballero cuando fue presidente del puerto, porque claro, se contradice usted mismo. Primero dice que Abel Caballero proponía 86.000 metros cuadrados, lo cual es inexacto, para luego decir textualmente que leyó que de lo que hablaba era de atraque y de calado, que es una cuestión muy diferente. El alcalde, cuando fue presidente del puerto, lo que planteó, bueno, eso sería un proyecto anterior, de cuando estuvo el señor Pedrosa como presidente, como presidente del puerto. Bueno, no sé si tendremos una segunda versión de este debate, pero ya vendré yo con hemeroteca suficiente, porque yo trabajo en el puerto de Vigo para contradecirle este planteamiento. Lo que es evidente es que el puerto lo que necesita son otras soluciones. Y ahí hay una mano tendida por parte del Concello. Y lo que es evidente es que tenemos que evitar el tema de nuevos rellenos, porque va en contra de la política medioambiental. Hombre, me sorprende mucho que tanto mi buen amigo Jorge Cebreiro como usted, el presidente del puerto, antes invocaran a las políticas de la Unión Europea en favor del ferrocarril y demás, y ahora se olviden de cuáles son las políticas de la Unión Europea en tema medioambiental, que desde luego están radicalmente en contra, como la Agenda 2030 y sus 17 ODS, en contra de estas políticas invasivas con respecto a la ría. Y ese dibujo es un dibujo que lo que pretende es adentrarse en la ría. Ese dibujo tiene todo el truco de que parece que no es un relleno. El alcalde el otro día decía, como sigamos así, vamos a llegar a Cangas. Y más allá de lo que significa esa escenificación... Buscar el calado, bueno, no es más no, que pero eso. no es un problema de calado. Si quiere, en un momento determinado, hombre, hablamos... batimetrías. No hay un problema de calado en la terminal de Bouzas. Pero bueno, en conclusión, yo lo que creo que esta ciudad y esta ría no admite más rellenos. Necesariamente tenemos que estar
todos en contra de esos rellenos y lo que tenemos que buscar son soluciones. Y ya dije, mire, habla de 18.000 metros cuadrados, es que la iniciativa que está teniendo Zona Franca con Adif cubre perfectamente esa posibilidad. Pero no pueden atracar en la zona ferroviaria de Adif. Pero sí hacer una reordenación de espacios, señor Vázquez Almuña. Pero hablamos de líneas de atraque, sí, que es lo que hablaba. Lo que pasa es que eso lo están descartando ustedes porque la medida es muy fácil de ampliamos, hacemos un martillo hacia el interior de la ría y no es esa la solución. Creo que hoy, medioambientalmente, nadie puede defender un relleno. Hay que buscar soluciones y el puerto las tiene que tener. Y eso, evidentemente, le corresponde a usted. Bueno, vamos con el último, es que por tiempo creo que solo nos da tiempo a tocar uno más y es importante y porque además acaba creo que mañana el plazo de presentación de ofertas para la concesión de los terrenos de Vulcano. Hablamos del futuro del sector naval fundamental en esta ciudad y quiero comenzar con Jorge Cebreiros porque me llamó la atención cuando hace unas semanas desde ASIME, la patronal del metal, pronosticaban que este concurso quedaría desierto porque dicen que el pliego de condiciones dificulta la instalación de un proyecto de construcción y reparación naval. No sé si va por ahí tu opinión o no, la de los empresarios, pero ¿cómo crees que esta concesión, si sí que da opciones o no, y si crees que va a haber ofertas finalmente, que mañana acaba el plazo, como decimos? Bueno, nosotros siempre hemos defendido, primero, que esos terrenos tenían que ser dedicados, y así se aprobó por unanimidad en el Consejo del Puerto, a construcción y reparación naval. Por tanto, la actividad que allí se tenga que desarrollar, sea cual sea la empresa que se vaya a presentar a este pliego, tiene que dedicarlo a eso. ¿Que es posible que no tenga metros suficientes? Bueno, pues hombre, las empresas nos acostumbramos a optimizar los espacios. Yo creo que sí puede haber metros suficientes. Puede que algún proyecto de alguien que estuviera pensando, alguna empresa que estuviera pensando, no se le ajuste. Bueno, yo espero que sí, que haya opciones, que haya, efectivamente, acaba mañana, para construcción y reparación naval. Y no hay que descartar que próximo a ese terreno hay un terreno en donde el propio Consejo del Puerto aprobó una posible inversión para retornar, ¿no?, para revertir la propiedad privada y que en el futuro, y así se dijo en el Consejo, podría ser unido a la parte pública y por tanto ese terreno sería ya mucho más adaptado a construcción y reparación naval, pero yo creo que en estos momentos sí debería, por el bien del sector naval, sí tendría que haber una iniciativa que se presentase a ese pliego. Bueno, nos quedan 5 minutos, así que 2,5, presidente del puerto. Pues muy rápido en ese tema. Para nosotros el sector de la construcción y reparación naval es esencial, es un pilar fundamental del puerto, es una seña de identidad y esperemos que en estos próximos meses pues, se resuelvan dos situaciones complicadas, ¿no?, como son Barreras y el antiguo Vulcano. Desierto no va a quedar, porque ya hay una solicitud, ¿no?, para... La de Marina Meridional. Efectivamente, que habrá que analizar cuando corresponda a la mesa de contratación, pero en principio ya desierto no va a quedar. Y nuestra idea, como decía Jorge, fue un debate que tuvimos en el Consejo de Administración, todos lo tuvimos claro que se debía dedicar a la construcción y reparación naval. Se aprobó por unanimidad los pliegos, que la verdad también es gratificante, ¿no?, que todos estemos de acuerdo con unos pliegos que son exigentes y que van a potenciar y a exigir un proyecto sólido. No queremos que se pierda más tiempo, queremos que estas instalaciones se utilicen para un elemento fundamental que además mantenga unos magníficos profesionales en nuestra área, son los profesionales del sector naval, que son requeridos de muchos sitios de España, incluso de Europa, y queremos que se mantengan aquí, y para eso es necesario que los astilleros sigan funcionando, que las empresas auxiliares también lo hagan, y como digo, por nuestra parte, pues este sector tiene que seguir creciendo. Carlos López Font. Bueno, en este tema el alcalde ha sido absolutamente respetuoso en estos 15 años con que la gestión del puerto le corresponde a la presidencia. El alcalde lleva conviviendo con 5 presidentes de puerto, 4 del Partido Popular y 1 del Partido Socialista, y a diferencia de aquellos tiempos en los que un presidente del puerto del Partido Popular le decía a un alcalde del Partido Popular: el alcalde del puerto soy yo, pues Abel Caballero ha mantenido una absoluta
un absoluto respeto por la gestión de los 5 presidentes, insisto, con los que ha convivido. Y este es un tema, precisamente yo creo que es el mejor ejemplo de cuál ha sido esa trayectoria y esta evolución del alcalde en cuanto a entender que lo que es gestión portuaria le corresponde a la presidencia del puerto sin hacer ningún tipo de interferencia, y efectivamente se hace mención a una unanimidad en la aprobación de pliegos. Como quiera que el alcalde está en el Consejo de Administración, votó a favor de esta unanimidad. Nosotros desconocemos, vamos, desde el Gobierno municipal, desconocemos las opciones que hay, somos absolutamente respetuosos con esa gestión portuaria. Evidentemente nos preocupa el futuro del sector naval, tanto en lo que es Vulcano como en lo que es Barreras, en la medida en la que nos preocupa la ciudad, la economía, el desarrollo del puerto, con el que queremos confluir en medidas que sean positivas para su desarrollo, y por lo tanto todo esto se debe desarrollar dentro de la legalidad. Es verdad que hay informaciones de prensa en el que parece ser que ha habido escaso interés empresarial, pero bueno, quiero resumirlo en esa posición, ya digo, que ha mantenido el alcalde en estos ya casi 15 años que se harán en junio, de que aquello que corresponde a la gestión portuaria, máximo respeto, evidentemente que se respete la legalidad y entendiendo por sentido común aquellas opciones que sean las mejores para la economía de la ciudad. Se desconoce cuál puede ser la opción, porque el concurso, como bien se ha dicho, termina mañana y por lo tanto pues el alcalde y la representación que ostenta en el Consejo de Administración será absolutamente respetuosa con la mejor decisión que se pueda tomar, como lo ha sido hasta ahora. Pues fíjate, acabamos este debate, empezamos con discrepancias, acabamos casi con unanimidad, ¿no? De acuerdo, y oye, pues nos alegra que sea así, y como ha quedado temas por tratar, yo os invito, si queréis, en un par de meses volvemos, si estáis todos invitados, y seguimos debatiendo. Y puedes traer más hemeroteca, Carlos, si quieres, traeré. Preparada. Así que Jesús Vázquez Almuiña, Jorge Cebreiros, Carlos López Fon, muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y aquí nos despedimos, la semana que viene más Vigo a Debate. Gracias a todos por estar al otro lado de la televisión.